Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Vladimir y Punto. Hoy tenemos como invitada a la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Laidy? Hola Vladimir, buenos días, bien. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Laidy, caramba, estás en un estado complicado, el estado Táchira, fronterizo con Colombia, problemas en Colombia, problemas en Venezuela, ataques armados en la frontera, paro en Colombia. ¿Cómo se vive eso del estado Táchira? ¿Cómo lo logran sortear? Bueno, fíjate que el estado Táchira siempre ha sido el estado que más problemas y desgaste ha tenido por el tema de las erradas políticas nacionales con respecto a los servicios públicos, con respecto a la economía. El hecho de ser un estado fronterizo, la economía siempre es más agresiva en estos estados y se le incrementa el cierre de la frontera, pues que también viene empeorando la situación social, comercial y binacional. Ante esta situación, pues, ¿cuál es el escenario? Los servicios públicos se venden en divisas, a través de los organismos del Estado. Los organismos del Estado no terminan de sincerar los salarios son en bolívares, pero un ciudadano que vaya a pagar el transporte público en una empresa del Estado, como por ejemplo Trastáchira, si no pagan pesos, no lo dejan montarse o lo bajan del autobús público. El gas es en pesos a través de las alcaldías dirigidas por alcaldes afectos al gobierno. La gasolina es en dólares, gasolina muy poco, realmente muy poca gasolina llega, a pesar de que incluso es en divisas, hay una escasez de combustible tremendo, hemos vuelto a ver colas y lo más grave es que las colas también son en unas condiciones muy precarias porque Ahora, Lady, fíjate tú, visto ese cuadro, tú estás en el medio de una batalla entre Nicolás Maduro y el presidente Duque, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Iván Duque de Colombia, ¿verdad? ¿En qué se parecen, en qué se diferencian Duque y Maduro? bueno, Maduro está acompañado por un equipo gubernamental que ha demostrado que no tiene absolutamente ningún tipo de sentir frente a la realidad venezolana que acabó con la economía, las condiciones básicas de vida. En Colombia se observa el funcionamiento de las instituciones, en Colombia se observa que hay condiciones mínimas, básicas de vida, por lo menos en materia de servicios públicos. Esto para poder comparar, estaban gobernándose a través de ciudadanos con distintos esquemas. En Colombia los servicios públicos no deterioran la calidad de vida de las personas. En Venezuela los servicios públicos ya se comienzan a cobrar con moneda extranjera y el deterioro de la calidad de vida es tremendo. Nada más por allí tú puedes comparar que se está mirando dos gobernantes con un contexto totalmente distinto, ideológico, conceptual y con unos lentes totalmente distintos, porque si Nicolás Maduro tuviera unos lentes de la realidad que se vive en Venezuela, la economía venezolana tuviera un poco más de ascenso, pero para pasar por una economía con un poco más de ascenso se necesita estabilidad jurídica para los inversionistas, se necesita un soporte económico para que los inversionistas venezolanos tengan confiabilidad. En Colombia pareciera que esto todavía tiene un poco más de solvencia, sin embargo, los que vivimos en frontera y vemos la realidad de Colombia, le advertimos a los ciudadanos colombianos que si ellos no se organizan con un esquema político democrático participativo, van a terminar igual o peor que en Venezuela, en manos de un esquema de izquierda extremista que va a terminar deteriorando la calidad de vida de los colombianos en los mismos esquemas que están los venezolanos. Sin embargo, en Colombia se habla de una derecha extremista también, que es la que gobierna. En el caso de Duque, eh, su vínculo con Uribe pues, es innegable, es un pupilo de Uribe, y hay hoy un día un paro en Colombia. ¿Qué opinas tú de ese paro que se está haciendo allá? Bueno, pues fíjate que el tema de los vínculos allí, pues yo he visto algunas polémicas porque incluso vi algunas declaraciones del expresidente Uribe alegando que no acompañaba las propuestas de incrementos tributarios en Colombia. A razón de estas propuestas de incrementos tributarios pudimos observar que se empezaron a generar algunos movimientos de calle. Yo lo que te puedo decir como gobernante, como dirigente político y como
ciudadana de frontera, es donde se han sentido en un auge mayor lo errado, lo errático de una política pública extremista, es que los extremos son malos, Vladimir. Los gobernantes tenemos que adaptarnos a las realidades sociales que vive la ciudadanía. El mundo entero se vienen generando algunos cambios donde a veces los ciudadanos decimos, caramba, pero ¿por qué con tanta crisis la gente vota por determinadas tendencias ideológicas? Bueno, justamente porque los extremismos pareciera que avanzan con populismos extremos cuando se refiere a la extrema izquierda y con inconsciencia extrema cuando se refiere a la extrema derecha. Yo en este caso, como dirigente político, yo siempre he sido defensora de las vías constitucionales, de las políticas públicas que verdaderamente vengan a identificar las realidades de la población y siento que los extremismos, tanto de derecha como de izquierda, le hacen un inmenso daño a la humanidad mundial. Ahora fíjate, Lady, ¿te sientes protegida en el estado Táchira? En lo absoluto, si en estos días, Vladimir, me dirigía hacia la zona norte del estado porque iba a una comunidad a generar unas jornadas epidemiológicas por el tema del COVID. Nosotros, ante la falta de vacunas, pues hemos implementado en el gobierno regional asistencia epidemiológica con vitaminas, medicamentos para pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, y fui abordada por el FAE, por más de 8 funcionarios del FAE, que con armas largas me apuntaron a mí, a 2 funcionarias de gobierno, incluso a mis escoltas. Yo iba con 2 escoltas y una femenina que me acompañaba y fue víctima del abuso de poder y de las acciones desproporcionadas del FAE. Absoluto. Y eso nada más en el caso de la gobernadora, ¿no? Es bien importante destacarlo. Eso no solo le ha sucedido a la gobernadora, eso le ha sucedido a productores agropecuarios, le ha sucedido a comerciantes, le ha sucedido a ciudadanos de la sociedad civil. Entonces, en el Táchira no tenemos absolutamente ningún tipo de protección, por el contrario, el Táchira es víctima oficial. Perdóname, Lady, pero fíjate, el presidente Nicolás Maduro no le nombró un protector para que lo protegiera, precisamente. Bueno, Vladimir, eso es una figura política que Maduro envió para el Táchira, que lo que se ha encargado es de hacer mercantilismo con los servicios públicos. Desde que ese señor llegó al Táchira, se comenzó el cobro de los servicios públicos en moneda extranjera, se comenzaron a destacar con mayor auge el abuso de los organismos de seguridad, en este caso particular del FAE, se comenzó con el tema de los cobros excesivos e ilegales por los pasos irregulares, por los pasos fronterizos que están hoy en día controlados a través del contrabando, con la anuencia y con la participación de estos representantes que trabajan con este señor que mandó Nicolás Maduro. Lo que se ha generado es un caos a la economía, un caos a la seguridad ciudadana. Fíjate tú, los alcaldes que son afectos al régimen, los alcaldes que son afectos al régimen son amigos de Bernal. Los alcaldes son amigos de Bernal. Bernal es amigo de Maduro. Maduro maneja los recursos de los venezolanos y los municipios que dirigen los alcaldes afectos al gobierno son los más críticos y es donde se cobran los servicios públicos más costosos de todo el Estado. Fíjate la dificultad, ¿no? Se suponía que si los alcaldes eran afectos al gobierno, pues de repente iban a contar con más recursos para poder tener mayor impacto de gestión. Y la gestión de los alcaldes que están representando al régimen es crítica. Lo que más se destaca de la gestión de estos señores alcaldes es el cobro de servicios. Esto es punto de que se mercantilizó, ellos están con un mercantilismo político, no les importa la condición de los ciudadanos, sino sencillamente generar algunas economías individuales a través de las gestiones públicas, porque esas gestiones públicas no están verdaderamente dándole respuesta a las necesidades básicas de la población tachirense. ¿Sientes amenazada tu posición como gobernadora con la presencia de Bernal allí, que podría ser candidato del chavismo a las elecciones de gobernadores? ¿Sientes que Freddy Bernal representa una amenaza para ti? Mira, políticamente Freddy Bernal lo enviaron con el poder económico, con el poder gubernamental, con el poder de todos los organismos de seguridad y pareciera que esto lo que hizo fue deteriorar lo poquito que le quedaba al Partido Socialista Unido de Venezuela en el Táchira. Incluso
hay ya ciertos rumores de que él ni siquiera quiere ser candidato porque sabe que la paliza electoral que se le va a dar en el Táchira va a ser descomunal. Esa va a ser peor que la que se le dio a Bielma Mora. Entonces ya existen algunas posturas, algunos rumores que dicen que él no quiere asumir la candidatura, que no quiere asumir una derrota, porque además una derrota no lo calificaría como un posible ministro de Interior y Justicia, que es una de las aspiraciones que el señor tiene, y pues esta situación tiene bastante descompuesto al partido, a Socialista Unido de Venezuela, porque al señor lo mandaron con todo el poder y el señor absolutamente no levantó ningún tipo de valor o ponderación política. Las amenazas que nosotros tenemos en el Táchira es la presencia pues de irregulares que se hacen presentes en el Táchira, que hoy tienen una confrontación con el Estado venezolano y que el Estado venezolano pues no termina de demostrar el control de la soberanía nacional. Las amenazas que tenemos en el Táchira es una economía que el Estado venezolano la cancela en bolívares y toda la economía tachirense se maneja a través de la divisa. Las amenazas que tenemos en el Táchira es que el gobierno colombiano acaba de anunciar a partir del 1 de junio que se va a abrir la frontera y del lado del gobierno venezolano aún existen unos contenedores trancando el paso en el puente y no se muestra disposición política para verdaderamente materializar la apertura de la frontera. Las amenazas que tenemos en el Táchira pasan por todos los negocios que vienen materializando los funcionarios de afectos al gobierno con los servicios públicos, con la economía, y las amenazas que tenemos en el Táchira es que las vacunas COVID no terminan de llegar. Las vacunas COVID fueron destinadas con prioridad para los funcionarios de las Fuerzas Armadas, para las delegaciones médico cubanas. Nosotros todavía en el Estado tenemos 4.600 médicos y enfermeras que no los hemos podido vacunar. Los educadores los están llamando a clases presenciales a partir de septiembre del 2021 y todavía no hemos podido vacunar a los educadores. Esas son las amenazas verdaderas y esas amenazas nosotros las enfrentamos con una resistencia desde el gobierno donde a pesar de no poder desarrollar gestión pública haciendo carreteras, regalando casas, como generalmente hacían otros gobiernos, hemos enfrentado el tema de la pandemia de una manera muy responsable, hemos realizado alianzas con organismos internacionales para poder llevar atención epidemiológica de salud y social en las comunidades donde hay mayores riesgos y vulnerabilidad, y seguimos manteniéndonos en constante alianza con los organismos internacionales para poder atender lo más prioritario que necesita una humanidad cuando está en crisis, que es la salud de la población tachirense. ¿Qué quedó de ese intento de introducir ayuda humanitaria a través del Estado Táchira que fue prevenido, fue organizado junto a un concierto y todo ese movimiento que se dio? ¿Qué quedó de aquello? ¿Cuánta ayuda logró entrar al Táchira? ¿Y qué reflexión sacas tú de ese episodio? Bueno, mira, quien liderizó ese escenario en el mes de febrero del año 2019 fue Juan Guaidó, que lo liderizó pues a nivel nacional en el estado Táchira. Se vivió todo ese suceso. El estado Táchira fue el estado protagonista en Venezuela de esa situación. A través de la gestión que haya emprendido Juan Guaidó sobre la ayuda humanitaria, yo te puedo decir con plena responsabilidad que en el estado Táchira no hemos recibido a través de esta gestión beneficios para los hospitales, para las escuelas o para las realidades sociales que se viven en el estado. O sea, que para Cuando ti se no ha generó el servido para nada, escándalo Lavi. en Colombia, Lavi, ¿quiere déjame decir esto? contestarte. Cuando se generó el escándalo en Colombia, que se desvió la ayuda humanitaria, que entre los mismos dirigentes aliados a Guaidó se denunciaron del extravío de la ayuda humanitaria, los organismos internacionales generaron pues cierta cabida para que la gobernación del Táchira entrara a garantizar a través de nuestras estructuras gubernamentales el mayor alcance poblacional de cooperación humanitaria. Y desde entonces los organismos adscritos a la ONU y algunos otros organismos de cooperación humanitaria de la Unión Europea han venido trabajando con el gobierno regional, sobre todo en el tema salud, en el tema educación y en el tema de atención social. Nosotros en el estado Táchira, a través de los organismos adscritos a la ONU y a través de algunos organismos de la Unión Europea, hemos logrado generar atención social de salud y educativa. En este caso, en medio de la pandemia, logramos restablecer un inmueble
que era la antigua sede de Cotatur, y hoy en día eso es un centro de atención epidemiológica abierto al público para toda la población tachirense. Hemos logrado tener programas de alimentación para muchas escuelas que eran víctimas de la deserción escolar porque los niños no volvían por falta de alimentación, y a pesar de que las clases no son presenciales, son distanciales, esos niños están recibiendo alimentación balanceada en estas escuelas. Y hemos logrado mantener operativos 252 ambulatorios y 10 hospitales del Táchira que maneja la gobernación del Táchira, gracias a la cooperación humanitaria de los entes adscritos a la ONU y de algunos entes de la Unión Europea. Esto lo destaco porque ha sido con convenios, con gestión, incluso yo he ido hasta Washington, Vladimir, a presentar proyectos de atención humanitaria para el Táchira, y hoy podemos decir que a razón de el Táchira recibe cooperación humanitaria. Ahora, acá, eso quiere decir, con lo que tú me has dicho, que para Táchira no ha servido, no le sirve ni el gobierno de Maduro ni el llamado gobierno interino. O sea, tú te encuentras prácticamente en oposición a dos gobiernos en el estado Táchira. Mira, Vladimir, nosotros en el Táchira, los tachirenses somos muy pragmáticos, ¿sí? Incluso mis posturas pragmáticas a veces generan debates nacionales porque hay dirigentes nacionales que no les gusta que les digan la verdad, ¿no? Y cuando yo hago mis planteamientos con argumento social, con argumento político, se molestan y me descalifican y me desacreditan. El Táchira hoy está siendo asistido, está siendo protegido, amparado por los organismos de la comunidad internacional que se han preocupado por la cooperación humanitaria. Maduro lo que envía es la plata para pagar la nómina, porque tengo varias propuestas presupuestarias para que nos ayuden a pagar una cantidad de necesidades operativas que se tienen en el tema salud, en el tema social, en el tema de infraestructura vial, que hace tanta falta el mejoramiento vial, y Maduro no manda los reales más que el pago de nómina, de una nómina chucuta que no ni siquiera le permite al empleado comprar un cartón de huevo. Y de parte de lo que pudiera ser la gestión de Guaidó, decirte gobierno interino ¿de qué, Vladimir? ¿De qué? En el Táchira no se ha sentido la presencia de un gobierno ni interino, ni suplente, ni de rato, ni de atención poblacional, a través de cualquier figura que se pudiera adjudicar un gobierno, pues nosotros, a pesar de que no exista una concordancia constitucional en determinado gobierno, pues pudiéramos reconocer gestión que donde se haya podido ayudar a la gente. Pero es que no, Vladimir, no ha existido. Nosotros lo que hemos observado es algunos equipos políticos peleándose por recursos que aparentemente han llegado a través de la gestión de Juan Guaidó, pero sobre todo esas peleas las escuchamos en el momento de la consulta, que se pelearon por una plata que llegó para el financiamiento de la consulta. Eso es lo que se ha conocido públicamente de los recursos enviados por Juan Guaidó al Táchira. Pero yo no puedo calificarte a ti una gestión de atención cuando verdaderamente pues aquí no ha llegado. Lady, se ha nombrado un nuevo Consejo Nacional Electoral, se habla ya de una fecha para las elecciones. ¿Estás satisfecha con ese nuevo CNE? Mira, Vladimir, un ciudadano venezolano que haya vivido en los últimos 22 años en Venezuela, si hace historia, o sea, si revisa la historia, el CNE que ha dirigido la política electoral en Venezuela desde que llegó Chávez, ese CNE siempre ha sido con una tendencia oficialista hacia el gobierno. Aunque Chávez, cuando gana las elecciones, no había un CNE puesto por un gobierno de extrema izquierda, hoy quienes hemos vivido en Venezuela debemos reconocer y calificar que desde el 2005, cuando se abandonó la participación para elegir la Asamblea Nacional, Chávez se apoderó del poder público venezolano, porque recuerda que en el 2005 se llamó al pueblo a que el pueblo no votara. Chávez montó una Asamblea Nacional electa totalmente afecta al régimen comunista que él representaba, y desde ese entonces Chávez se apoderó de la Contraloría General de la República, del Tribunal Supremo de Justicia, del CNE y de todo el poder moral republicano. Quienes hoy dicen que si el CNE es puesto o el Tribunal Supremo es puesto por el gobierno, se les olvida que en el 2005 se le dejó el espacio total a Chávez para que Chávez pusiera ya quien le diera la gana.
decirte que un ciudadano venezolano esté satisfecho con cualquier organismo público que haya sido controlado absolutamente por el Estado es imposible, no podemos estar satisfechos porque siempre ha existido la influencia gubernamental del Ejecutivo sobre los demás organismos del Estado. Pero decirte que ver a Enrique Márquez o ver a Roberto Picón en el poder, en el CNE, eso por lo menos me da a mí la tranquilidad de que han sido personas de la lucha democrática, que han sido luchadores de la realidad, de las condiciones que Venezuela tiene para mejorar la realidad. Roberto Picón fue preso político de manera injusta, víctima de este régimen. Yo conocí a Roberto Picón hace quizás más de 8 años cuando se estaban preparando los padrones electorales para ir a las elecciones del año 2015. Enrique Márquez lo conocí en el Parlamento y fue un parlamentario que con sus posturas tenía argumentos social, político y humanitario para defender al pueblo venezolano. Entonces, ver dos personas que vienen de la lucha política democrática para generar el cambio en Venezuela, por lo menos te da la tranquilidad de ver que vas a tener allí dos voceros que van a defender las condiciones electorales de los venezolanos. Pero incluso si ellos no estuvieran allí y el gobierno pretendiera poner allí a otros personeros jurídicos, los venezolanos la única arma que tenemos es la participación electoral a través del voto para manifestar nuestro descontento y nuestro rechazo. Y nosotros en el estado Táchira, la alcaldía del municipio San Cristóbal, en los mejores momentos de la política de Chávez, el gobierno de Chávez ni el gobierno de Maduro ha podido obtener la alcaldía de San Cristóbal porque la hemos peleado, la hemos luchado a través del voto. Entonces, si hay organismos del poder público a los cuales el gobierno nacional nunca les ha podido poner la mano porque no han ganado elecciones, ¿por qué nosotros no asumimos el desafío de recuperar espacios de poder público para ponerlos al servicio de la población que está en este momento viviendo en miseria a través del voto? Si en el estado Táchira tenemos el mejor ejemplo que a través del voto logramos ascender a los espacios de poder para ponerlos al servicio de la población. Entonces, ese esquema de que condiciones, ¿cuáles condiciones? ¿Cuáles condiciones si el CNE siempre ha sido influenciado o manipulado por el Ejecutivo Nacional? Las condiciones que tenemos que tener es el desgaste que tiene el pueblo y las ansias de salir a cambiar la realidad de Venezuela, y eso lo hemos logrado en el Táchira a través del voto. Que te coloquen después protectores que te quieran perturbar, que desconozcan la legitimidad, bueno, ahí están los organismos internacionales en el caso del Táchira, como nosotros hemos venido trabajando. Y si al caso vamos, dime tú, ¿cuál alcalde o cuál gobernador afecto al régimen de Nicolás Maduro ha mostrado eficiencia de gestión pública, ha desarrollado autopistas, ha desarrollado hospitales, ha desarrollado escuelas y ha hecho una gestión pública de impacto y de desarrollo económico y de infraestructura en Venezuela? Ninguno, Vladimir, porque tienen el poder absoluto, y la ineficiencia que han demostrado es porque sencillamente no tienen la capacidad de gobernar en tiempos de crisis. Se acostumbraron a gobernar cuando la bonanza del petróleo venezolano la dirigió Chávez, y ahorita que en este momento estamos en una crisis tan sentida, sencillamente no se dedican sino a vender gas y a administrar bombas de gasolina. A eso es que se han dedicado los gobernantes afectos al régimen en este país en los últimos 4 años. Lady, se anunció en estos días la unidad entre AD Bernabé, Henry Falcón, Avanzada Progresista, Timoteo Zambrano con su partido Cambiemos, Bertucci, etcétera. Bueno, y también el señor Luis Parra, diputado de la Asamblea Nacional. Esa es la alianza que debe profundizarse, que debe mantenerse. ¿Está satisfecha con ese proyecto de alianza anunciado? ¿Es posible ampliar eso a todos los sectores de la oposición o necesariamente vamos a tener una oposición dividida todo este tiempo? Mira, Vladimir, nosotros en el Táchira pues siempre hemos sido preponderantes en política, y por eso le hemos demostrado al régimen que al régimen le ha costado demasiado ponerle la mano al Táchira. Esta alianza que se está presentando a nivel nacional, pues una alianza de sectores políticos que participaron el 6 de diciembre, unos para el 6 de diciembre no estaban concretados en la alianza con Acción Democrática, ya hoy se empiezan a sumar una cantidad de partidos políticos, pero más allá de esa alianza, nosotros estamos planteando en el Táchira que haya una elección primaria para poder determinar a través de la participación de la población tachirense en un proceso primario la ratificación de los liderazgos o el descubrimiento de nuevos líderes que puedan asumir las riendas gubernamentales desde las alcaldías
y desde la gobernación del Táchira. Evidentemente que cuando estamos en un planteamiento político donde el gobierno intenta y apuesta a la división, donde incluso el gobierno busca la manera de tener candidatos comprados para que vayan hasta el final a generar la división entre los sectores de la oposición, pues todos los sectores, no solo políticos, sino de la sociedad civil, que tú puedas sumar para poder tener la mayor cantidad de equipos políticos que te permitan sumar la mayor cantidad de población electoral, pues todo eso es importante para no permitir que el régimen con sus estrategias divisionistas logre el objetivo. Yo en este caso te diría que la Alianza en el Táchira va más allá de esas organizaciones políticas donde yo soy parte de una de ellas porque yo soy dirigente y además soy la secretaria de Organización de Acción Democrática en el Estado Táchira. Todas las alianzas políticas y civiles que nos permitan sumar intención electoral para generar cambios positivos en nuestro Estado, nosotros las vamos a revisar, las vamos a evaluar con un buen esquema positivo que nos permita mejorar. Por cierto, bueno, ya casi terminando, Lady, ¿qué opinas de esa reunión que hubo del G4 en Bogotá, donde se discutieron precisamente todos estos asuntos, participar, no participar, el diálogo, la designación de representantes para el diálogo, etcétera? ¿Tienes alguna fe en que de allí pueda salir algo positivo para la oposición y para el país? Mira, todo lo que se pueda lograr en Venezuela para mejorar la crisis, para que la miseria de los venezolanos no se siga incrementando y por el contrario empecemos a ver desarrollo, pues evidentemente que yo como ciudadana lo voy a ver de manera positiva. Sin embargo, siento que los líderes del G4 han dejado desperdiciar oportunidades importantísimas. Los líderes del G4 debieron sentarse en una negociación cuando la CAF intentó hacer una inversión multimillonaria en Venezuela para mejorar el sistema eléctrico venezolano. Esa era una gran oportunidad para sentarse a negociar y poder brindarle un mejoramiento al sistema eléctrico venezolano. Hubo sectores del G4 que dijeron que no se iban a sentar a negociar porque eso era resolverle el problema a Maduro. Imagínate tú pensar de esa manera, ¿no? Que no se le puede mejorar el sistema eléctrico al pueblo venezolano porque se le estaría resolviendo un problema a Maduro. Qué bueno fuera que dentro de la agenda de evaluación de diálogo que pudiera presentar el G4 e incluso muchos otros sectores que están preocupados por realidades, se planteara el ingreso de las vacunas, dejando a un lado el protagonismo de quién las trajo y a quién se le va a adjudicar la postura de las vacunas. Qué bueno fuera que se pudiera tomar negociaciones para poder mejorar el sistema educativo, para qué bueno fuera que se pudieran tomar negociaciones para dolarizar el salario de los venezolanos. Y en este esquema, si esas fueran las prioridades de una agenda de diálogo, estoy seguro que todos los políticos se reivindicarían, porque también hay que revisar de qué manera está viendo el pueblo venezolano la política nacional dirigida por el G4 cuando hoy se demanda una incoherencia de que no se participa, de que se abandonan los espacios de lucha democrática y de una manera muy rápida se cambia el argumento. Sin embargo, todo lo que el G4 puede hacer para generar un bienestar en el país, pues si es bueno para la población, yo no puedo ser mezquina en reconocerlo, tengo que reconocerlo. El tema es que hay que empezar a ver cuáles son esos mejoramientos que se pueden lograr. Yo no comparto que el diálogo se lleve únicamente para lograr un cargo político, porque es que un cargo político no le resuelve el problema a la población venezolana. Si el diálogo se va a llevar para tratar los problemas del pueblo venezolano, servicios públicos, salarios, economía, vacunas, COVID frente a la pandemia, pues yo sería la primera que aparecería aplaudiendo eso y además acompañando el trabajo que allí se defina. Pero un diálogo para definir cargos públicos o para definir que te den una tarjeta para tú poder tener un cargo público, eso me parece una cosa muy mercenaria frente a la crisis que está viviendo el pueblo. Finalmente, Lady, ¿extrañas a Henry Ramos? ¿No te da cosita no hablar con él, no tener el contacto que tenías antes con él? Bueno, mira, tengo mucho tiempo que no tengo comunicación con él, que no converso con él. Este, esa pregunta tuya un poco capciosa, decirte que yo extraño, ¿qué pudiera decirte? Bueno, yo extraño esa lucha de defensa, de nunca abandonar los espacios. Sí, debo decirte que se extraña porque eso era lo que le daba en ese momento coherencia al Partido Unido. Hoy, pues el partido tiene una fracción que no está apoyando la participación electoral o que no la apoyó y ahora la apoya. Habría que ver cuáles son los planteamientos que tiene para el apoyo de la participación electoral. Más que extrañarlo a él o no, porque tengo mucho tiempo que no converso con él,
Yo extraño la coherencia de los líderes nacionales que demostraron en su momento tener sabiduría política. ¿Crees que se va a producir la foto de Bernabé y de Henry abrazados en una campaña electoral? Mira, la foto que se va a producir en este país es que los adecos cuando vayan a participar, cuando vayan a votar, van a buscar la tarjeta blanca que le mueve el corazón al pueblo adeco venezolano, la tarjeta de Rómulo, la tarjeta de Leonardo Ruiz Pineda, la tarjeta de Carlos Andrés Pérez. Esa es la foto que se va a producir en Venezuela. El pueblo adeco va a salir a votar por el voto blanco, por su tarjeta blanca, por esa letra que nos mueve el corazón a los adecos, por ese himno que dice adelante a luchar miliciano, por ese adeco que dice adeco, que nace adeco, se muere adeco, y desde que estoy en el vientre de mi madre soy adeco. Esas son consignas del pueblo adeco y creo que esa va a ser la foto que va a compensar y a reivindicar el sentimiento de todos los adecos en Venezuela. Muchas gracias, Lady, por habernos acompañado en Vladimir y Punto. Un placer haberte tenido Gracias. con nosotros. Gracias a ti, Vladimir. Siempre aquí estamos a la orden.